Que Dios os bendiga a todos en el poderoso nombre de Jesús. En esta preciosa noche vamos a escuadriñar por medio de la palabra del Señor qué doctrina bíblica, la Trinidad o la unicidad. Primer punto, he de decir que ambas doctrinas creen que Dios es uno. Yo en mi caso soy trinitario, pero durante 2 años estuve estudiando siendo unicitario la doctrina de la unicidad. Es decir, yo conozco ambas doctrinas, por lo cual vamos a ver por medio de la escritura qué doctrina es bíblica, por medio de los textos, y si luego los unicitarios, o ya que no sean unicitarios, que sean arrianos, sean unitarios, sean lo que sean, dicen que la Trinidad se inventó en tal sitio, haremos otro vídeo para demostrar que la Trinidad no se inventó ni como dicen en el año 325 en el Concilio de Nicea, ni bueno, tantas barbaridades que pueden llegar a decir. Primer punto, vamos a ir al famoso texto que utilizan mucho los unicitarios para supuestamente decir que no tenemos razón los que creemos en la Trinidad. Pues dice el principal texto, y que yo daba también, que dan ellos, es Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Podemos ver que aquí nos da a entender que Dios es uno. Y nosotros los trinitarios, los que creemos en la Santísima Trinidad, no negamos eso. Dios es uno y en toda la palabra nos lo enseña. Ellos dicen que son manifestaciones del mismo Padre y nosotros decimos que son 3 personas distintas, las cuales subsisten en la misma naturaleza, mejor dicho, la comparten la misma naturaleza divina, por lo cual es un mismo Dios. Pero vamos a hacer énfasis en lo que ellos dicen. Dicen, como Dios es uno, aquí básicamente os refuta, pero es que no es así, porque nosotros no dejamos de creer que Dios es uno. Y si vamos al texto hebreo, nos dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, como podéis ver ahora mismo en pantalla, Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La palabra Echad es unidad compuesta. Amén. Podemos ver a lo largo de la Biblia varios ejad, varias unidades compuestas. Podemos ir al libro de Génesis capítulo 2, versículo 22, cuando Adán y Eva, mejor dicho, cuando Adán, el Señor le entra en un sueño profundo y le saca de su costilla y hace el Señor de él una mujer. Cuando la ve, cuando se despierta de ese sueño profundo y ve a Eva, dice: esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Por lo tanto, cuando el hombre deja a padre y a madre y se une a su mujer, serán una sola carne. Podemos ver que dicen que 2 sujetos llegan a ser uno, y ahí aparece la palabra ejad. Así que vemos que en la palabra ejad es unidad compuesta. Amén. Y primeramente, ese texto, al revés, diría yo, que nos apoya a los trinitarios, pues sabemos lo que es la palabra ejad y sabemos que significa unidad compuesta. Y vemos que la palabra Elohim, que en Génesis 1:1 se emplea Dios, Elohim también es plural. Y vemos que ese Elohim es plural, en el cual el gran mandamiento, cuando dice que Dios es uno, aparece la palabra ejad, el término ejad, que quiere decir unidad compuesta. Los unicitarios, cuando leen sobre todo el Nuevo Testamento, se encuentran en un grave error, pues tienen que alegorizar y simbolizar, poner simbología a todos los textos trinitarios, y tienen que hacer malabares, pues tiran su propia doctrina. Como por ejemplo Juan capítulo 17, Juan 10:30, Juan 1:1, Juan 1:2 y muchísimos textos, por no decir todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, incluidos cartas, epístolas, nos habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Amén. Y ellos, cuando leen sobre todo el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento también, pero sobre todo el Nuevo Testamento, tira la doctrina unicitaria por el suelo. Y ahora vamos a leer algunos textos. Amén. Pero vamos primeramente a interpretarlos como lo interpretan los unicitarios. Y yo creo, hermanos y hermanas, que yo me acuerdo, pues estuve estudiando 2 años la unicidad, la doctrina unicitaria. Amén. Y vamos a leer los textos que a mí me daban hermanos trinitarios y cómo yo respondía, cómo yo los interpretaba. Amén. Adelante. Antes de empezar a leer, vamos a recalcar esto y meternos en la mente lo que dicen, lo que creen. Dios se manifiesta de 3 maneras. O mejor dicho, ellos dicen que Dios se manifiesta de muchas formas, pero
cuando se manifestó en el tiempo de la gracia, fue como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos mismos dicen que el propio Jesús es la manifestación del Padre en carne, y el Espíritu Santo la manifestación del Padre en Paracletos, es decir, en el Espíritu Santo, en el Consolador. Amén. Así que ahora vamos a leer los textos que cuando a mí me los daban siendo unicitarios en debates que tenía, pues básicamente solo saben hacer malabares como yo lo hacía. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, el famosísimo texto, amén, en el cual dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con, subrayen esta palabra, y el verbo era con, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Hermanos, vemos que Juan recalca que había un verbo, y ese verbo te recalca el apóstol Juan que era Dios, pero que también te recalca por 2 veces que el verbo estaba junto a Dios, estaba frente, cara a cara con Dios, si lo leemos en el interlineal. Amén. Nos dice que estaba frente, cara a cara, estaba con, es lo mismo, estaba con o frente a frente, es lo mismo. Vemos, aleluya, 2 sujetos. No vemos una manifestación, porque estamos diciendo que Dios se manifiesta en el cielo 2 veces y está con él mismo su propia manifestación. Aquí vemos que se contradice, aleluya, lo que ellos dicen. Y aquí, pues, si ustedes le dan este texto a un unicitario y le recalcan que era con, y en el verso 2 dice, este era en el principio con Dios, vais a ver cómo van a empezar a hacer malabares. Otro texto, aleluya, es Juan 10:30. Amén. Que el texto lo usan mucho ellos para argumentar de que Jesús es el Padre, pero ahora lo vamos a ver. El famosísimo texto también de Juan capítulo 10, versículo 30, el cual dice, yo y el Padre uno somos. Aquí vemos, aleluya, que Cristo en cierta ocasión dijo, yo y el Padre uno somos. Y ellos dicen, ¿veis? Aquí está diciendo Jesús que él y el Padre son uno, por lo tanto Jesús es el Padre. Hay que saber aplicar la gramática, pues sin saber gramática no sabríamos leer. Y sin saber leer no sabríamos ni nada, solamente sabríamos de oída. Y gracias a lo que hemos aprendido en el colegio, podemos leer la escritura y entenderla. Si no, no sabríamos nada. Pero es que hay gente que aplica la gramática cuando le interesa. Por ejemplo, aquí aparecen pronombres personales. Aparece un yo y aparece un él, refiriéndose yo, hablando Jesús, diciéndose él. Yo y él, refiriéndose a quién, al Padre. Hay una segunda persona. Jesús habla en primera persona, hablando acerca de otro. ¿Y quién es el otro? El Padre. Y te dice, yo y el Padre uno somos. Aquí podemos ver que Jesús está hablando de que hay una diferencia como persona, pero que son uno. ¿Pero en qué son uno? Si leemos el contexto, desde el verso 27 dice así, mis ovejas oyen mi voz, y yo las reconozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano. Dice, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Primeramente dice que nadie se las arrebata a Jesús. Segundo, que nadie se las arrebata al Padre. Y segundo dice, el Padre es mayor que todos. Y luego Jesús dice, yo y el Padre uno somos. ¿En qué son uno? En la misma autoridad. Porque ambos son Dios. Porque ambos son el mismo Dios. Pero ambos son diferentes como persona. Elías, ¿cómo vas a decir que el Padre es persona? Sí, persona no es esto. Persona no es la carne y el hueso. Persona es tener personalidad. Persona es tener sentimientos. Persona es tener los atributos, por así decirlo, las características de un ser humano. Así que podemos ver que el Padre, aleluya, envía al Hijo. El Padre habla, el Padre se entristece, el Padre se aira. Amén. Podemos ver que el Padre tiene personalidad, podemos ver que el Padre es persona. Y podemos ver que la persona del Verbo, antes de hacerse carne, obedeció al Padre. Y dice la Biblia que se despojó de sí mismo, es decir, tiene autoposesión. Por lo cual vemos que la persona del Verbo, antes aún de hacerse carne, también
era persona. Y después de hacerse, la persona del verbo toma un cuerpo humano. ¿Sigue siendo persona? Sí. ¿Sigue siendo Dios? Sí, porque Jesús era 100% Dios en un cuerpo semejante al nuestro. Amén. Los unicitarios ni quieren ni aceptan esto. Proseguimos. Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. En nosotros. Jesús, según los unicitarios, hablaba solo, pues hablaba desde la carne. Entonces la manifestación del Padre deja de ser el Padre. Pues si hablaba desde la carne, tenéis que aceptar que hablaba consigo mismo. Pues si decimos que el Padre se manifiesta en carne, pero a la hora de orar no, oraba la carne, pero la carne también tiene que ser el Padre. Si no, el Padre deja de ser Padre cuando se hace carne. Por lo tanto, Jesús dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, hablando en plural, en nosotros. Amén. Dice así: para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste, no que yo mismo me envié, sino el mundo tiene que creer que el Padre envió al Hijo. Amén. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros plural, somos plural, uno singular. Así que vemos, aleluya, que el Padre y el Hijo, amén, es el mismo Dios. Son distintas personas, pero son el mismo Dios. Comparten la misma naturaleza divina. Elías y el Espíritu Santo, amén. La Biblia no se acaba aquí, no se acaba en el libro de Juan. Nos quedamos en el Evangelio de Juan. Por última vez, luego nos iremos. Capítulo 14 de Juan, versículo 15. Dice: si me amáis a mí, guardad mis mandamientos, y yo me rogaré a mí mismo y me mandaré a mí mismo para que yo esté siempre con vosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ese soy yo mismo, pero no me conocéis ni me veis. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará entre vosotros. ¿El texto es así? No, el texto no es así. El texto es: si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre, no me rogaré a mí mismo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, no me enviaré a mí mismo, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Amén. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Vaya, este texto para los unicitarios, sí, es muy fácil, hermanos, pero bueno, aquí aplican muchos maravales y aplican mucho la alegoría, ¿no?, que ellos mismos se plantean en su cabeza del que las tres manifestaciones, la cual en la palabra de Dios no podemos ver. Amén. Proseguimos. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 13. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí, si vemos primeramente que hay las manifestaciones, ¿por qué no nombra solamente al Padre? ¿Por qué no nombra a Jesús? Si son las tres manifestaciones, que es el mismo, pero el apóstol Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es curioso, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expartiados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capazoida, Asia y Bitinia,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí podemos ver las tres personas de la Trinidad. Aquí podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas distintas y no como las tres manifestaciones que son del Padre. La Biblia es clara y habla por sí sola. Amén. Esto solo ha sido la primera parte. La segunda parte la subiremos en breve y seguiremos la misma línea, dando Biblia y daremos un poquito de historia. Amén. Espero que esta primera parte os haya hecho bien, porque lo tengo que hacer en dos partes, si no sería el vídeo muy largo, ya que es un tema muy extenso. Así que Dios os bendiga en el poderoso nombre de Jesús y no olvidéis darle like y compartirlo entre unicitarios y trinitarios para que seamos edificados por medio de la palabra del Señor, y no te olvides de suscribirte. Que Dios te bendiga.